cual se construye la dignidad del ser humano, el desarrollo de una nación y la base donde se generan oportunidades. La educación es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de los maestros del Estado. Es un compromiso que nos involucra a todos desde el gobierno, a las instituciones, a las familias, hasta cada uno de los ciudadanos que creen el poder transformador del conocimiento. Todos tenemos un papel que jugar en este escenario y cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir en la construcción de un sistema educativo que garantice acceso y calidad para cada niño, niña y adolescente de nuestro país. Por eso hoy quiero hacer un llamado a todos los sectores económicos y sociales. Unámonos en la noble tarea de involucrarnos en la solución de las limitaciones que enfrenta nuestro sistema educativo. Enfrentamos desafíos significativos y para superarlos necesitamos la colaboración sincera y activa de todos y de todas. El gobierno está determinado en trabajar en la despolitización del sistema educativo, a desterrar la ineficiencia y a promover transparencia. Pero para ello necesitamos su ayuda y también el compromiso de toda la sociedad. Creo que es necesario trabajar en un pacto por la calidad de la educación. Un acuerdo que involucre a todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad. Y quiero delegar en el Consejo Económico y Social, en el CES, para que convoque cuanto antes y podamos lograr un consenso real sobre la calidad para lograr compromisos concretos en temas como la formación inicial y capacitación de los docentes. Nuestros maestros son la columna vertebral de la educación en las escuelas y necesitamos garantizar que todos cuenten con la formación adecuada y la capacitación continua que les permita adaptarse a un mundo en constante cambio. Bueno, señores, en este discurso el presidente hacía señalamientos a un llamado para que todos los sectores se involucraran para trabajar, ¿no?, contra las limitaciones que tiene nuestro sector educativo. El objetivo de despolitizar la educación y generar un pacto enfocado hacia la calidad educativa, y que en este momento él designaba al Consejo Económico y Social para que desarrollara este instrumento como un compromiso concreto. Y nos preocupa. Nos preocupa que nuestro primer mandatario tenga este discurso cuando la realidad de todo esto es que real efectivamente ya, conforme la ley de estrategia del año 2012, se ordenaba la creación de un pacto y se ordenaba al Consejo Económico y Social a que generase ese pacto, y ese pacto fue realizado en el año 2014. Y ese pacto fue suscrito, y quien representó en aquel momento al Partido Revolucionario Dominicano fue el presidente Luis Abinader suscribiendo este pacto. Entonces, ¿qué me preocupa de esto? ¿Quién le hizo el discurso al presidente? No, a mí me preocupa que no se acuerde que él mismo firmó. No, él no tiene que acordarse, Eury, porque eso es un error. Ahí yo quisiera hacer una acotación. Él es el primer mandatario de una nación. Si los primeros mandatarios pudieran solo, no necesitaran tener gabinete, no necesitaran tener vocero, no necesitaran tener toda una estructura, porque lo que ha firmado el presidente Abinader desde su inicio en la carrera política hasta la fecha son innumerables documentos. Ahora, ¿dónde está su gabinete? ¿Y dónde está la persona que real efectivamente le escribió ese discurso? Mira qué sucede. Es que cuando hablamos también de un primer mandatario, hablamos de alguien que tiene un plan de gobierno y que tiene una visión gobierno. Entonces, si se firmó un pacto por la educación y ese mismo pacto se han dado pasos y se está hablando de refundar la educación, lo primero que uno debe hacer es hacer un diagnóstico. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Cuánto hemos caminado? Y hacia dónde vamos después de saber cuánto hemos caminado. Entonces, en ese cronograma tú tienes que saber que en el 2014 se firmó un pacto por la educación. Por eso vuelvo y decaigo en quién le hizo el discurso. Vamos ahora, señores, porque nosotros queremos contextualizar. A ver, una entrevista, un pedacito de una entrevista que se le realizase a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP,
en el año 2023. Vamos a ver este pequeño corte. ¿A qué tú entiendes que se debe que aún contando con recursos y con documentos como el Plan Decenal de Educación, como el Pacto Educativo, como la Ley Nacional de Estrategia, seguimos con el mismo discurso? Mira, precisamente, Julia, yo creo que hiciste una segmentación muy apropiada porque dijiste dónde estamos, qué ha pasado y sobre todo quizás algo que podremos hablar hacia dónde vamos. Yo creo que en el año 2012 la República Dominicana logró sentar en una mesa al liderazgo nacional, liderazgo político, social, de los sectores económicos, sindicales, y nos trazamos un plan de la República Dominicana que queríamos construir, la Estrategia Nacional de Desarrollo, visualizando el país al año 2030. Cuando priorizamos los dominicanos y dijimos qué son las cosas que se necesitan, hubo 3 grandes áreas que se priorizaron. Una de ellas, precisamente, la educación, luego el tema eléctrico y luego el tema fiscal. Y yo estoy seguro, por tu inquietud constante, de que posiblemente me invites a hablar de los otros 2 temas que siguen también siendo tarea pendiente en el futuro. Pero en lo que respecta a la educación, fue el primer paso en firme que dimos. En el año 2014 logramos asumir un pacto educativo, visualizando también esa República Dominicana del año 2030, involucrando una serie de actores. Y yo creo que el pacto como tal es un hito importante. No es la causa de donde estamos, ni tampoco va a ser la panacea que lo va a resolver, pero al menos sienta una serie de principios, objetivos y metas que pueden servirnos de referencia para medir qué ha ocurrido. Cuando nosotros pensamos ahora en el pacto, quizás lo que más suena es el tema del financiamiento del sector educativo, porque asumir un compromiso de asignar un 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo fue un paradigma, fue algo grandioso. 4% del Producto Interno Bruto dependerá cuánto crece y cómo va la República Dominicana, pero puede representar hasta una tercera parte del presupuesto nacional. Es mucho dinero. Si nosotros vemos en los últimos 12 años, se han asignado más de 4 billones de dólares al sector educativo. ¿Y dónde están? A eso voy. Nosotros, si vemos eso como un punto de avance, no menos cierto es que también el pacto contenía muchas otras recomendaciones y compromisos para poder llevar la educación al nivel que nosotros tenemos. Por ejemplo. Yo creo que el principal tema que nosotros tenemos es una falta de institucionalidad y una incidencia muy grande de la política partidaria en el ejercicio institucional de regular un sector como el educativo. Y me refiero a esto porque si tomamos esos últimos 12 años, el proceso de rotación de ministros que hemos tenido en promedio aquí ha sido cada 19 meses. Si tú me dices a mí que una empresa o un gobierno cambia cada 19 meses, con lo que eso conlleva, cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian los directores, aunque siguen siendo muchas veces dentro del mismo partido de gobierno, pero viene cada quien con su propia dinámica. Bueno, de Máster yo no sé si nos dejó terminar la idea, pero él dice al final que cada ministro que llega con su propia dinámica. ¿Qué ustedes decían, chicos? No, otro punto. Dentro de la entrevista, o sea, también él resalta la falta de institucionalidad y la incidencia precisamente en la política partidaria, que eso es un punto relevante, porque que no existe como cierta estabilidad en referirse a la inversión que se ha tenido en educación y que no se han visto los resultados. Cada vez que llega un ministro nuevo o llega un personal nuevo a la oficina, pues cada quien desarrolla sus políticas. Pero aquí hay algo que debe siempre prevalecer y que se debe tomar en cuenta. Aquí se debe hacer continuidad de las políticas públicas. No es que cada quien va a llegar con una metodología nueva y que la va a implementar donde ya la inversión que se hizo anteriormente se va a descartar, como que los recursos no valen. Por eso es que se está invirtiendo tanto dinero y no se ve ningún tipo de resultado. No, pero déjame decirte también, José, que recuérdate que las instituciones se planifican a un año y se establece lo que es el desarrollo del plan operativo anual, el PEI, el plan estratégico también, y se supone que si en ese intervalo se cambia un ministro, y ahí es donde también coincido contigo, se debe de establecer el principio de continuidad del Estado. El hecho de que usted lo designen como ministro de Educación no quiere decir que usted tiene necesariamente que cambiar el ordenamiento estratégico de lo que debe de darle la educación, porque se supone que usted lo que llegó ahí fue para gerenciar el proceso, para gerenciar los recursos y eficientizarlos. Entonces, ¿qué es lo que yo sí debo de entender? Bueno,
de que se le deben de poner ciertos candados, precisamente ahora que se habla mucho de candados, Ujú. Claro. ciertos candados, ciertos límites para que ¿Y si dónde te voy a poner mañana, la llave? para que si mañana, por ejemplo, el lineamiento de la institución es porque se cambia un funcionario, ya sea la cabeza como ministro o de cualquier director, porque también se puede cambiar cualquier director de un departamento Claro, y se te claro. cae, Y se cae cae ya esa área, lo esa establecido. área de gestión, pues que se pueda continuar, porque, como decía el vicepresidente del CONEP, se han invertido aproximadamente 4 billones de dólares. Señores, 40 Que mil no- millones. tal Y vez- eso fue en el 2023. tal vez, yo lo estoy diciendo, 4 billones de dólares, y cualquiera entenderá que Eso son no es nada. chicles. Señores, estamos hablando de 4.000 millones de dólares que cuando usted lo multiplica por pesos dominicanos, ¿cuántas cosas se han podido hacer? Él lo dijo, Mira, una tercera parte del presupuesto. Exacto, una Una tercera parte del tercera parte del presupuesto. Pero hay presupuesto. una parte, y no quiero volver a ser abogado del de abajo, con respecto al pacto y con esto. Por ejemplo, si hablamos de continuidad de Estado, no hablamos solamente del Ministerio de Educación, es que nosotros tenemos un Estado que no ejerce la continuidad Claro. en todas sus Claro. facetas. O sea, Sí, abarca pero todo. ahí antes de que tú, y no quiero no refutarte, pero lo decía hace un momento, hay que tener vacas sagradas. Claro. Hay que tener instituciones sagradas. Claro, Y claro. los Jesús. estados, porque nosotros tenemos que ser conscientes que los países desarrollados no es que son santos, no es que están revestidos de personas que son totalmente pulcras. Sin embargo, tienen sus vacas sagradas que no se tocan. Y educación debe ser una vaca sagrada. Exacto. Debería Y dejar de serlo. decirse tanto que se va a despolitizar y acaba de resolver. Es que el problema Eso- de educación no es una politización de la educación. El problema de La educación es sinvergüencización. una sinvergüencización, una mala gestión, un Tú desorden. el que porque- pone ahí se pone como loco. porque hay un Claro, tema, mira, lo que que nosotros pasa- lo que hay pasa que es- rescatar. Todo el que lo Exacto, ponen todo el ahí que se llegue- le mete un bendito Y deseo de quiero aspirar a la rescatarlo. presidencia Pero es que- increíble. Mire, Sí, con pero todo el lo que presupuesto pasa que es Si nos maneja. vamos al- ok. Pero quiero rescatar, quiero ¿Podemos hablar por rescatarme. turno? Sí, Yo quiero creo- rescatar. Hay un Gracias. tema, miren, hay un ataque a la política y tenemos que cuidarnos de eso. La política ha sido la pegatina que mantiene la institucionalidad en República Dominicana. Con su luz y su sombra, los políticos dominicanos y con todo lo que probablemente se hayan metido al bolsillo, los políticos dominicanos han limitado cosas y han permitido que República Dominicana se mantenga estable. Despolitizar la educación implica privatizar la educación o implica a dejar la garata con puño. Claro. La educación no se despolitiza, lo que tenemos que tener márgenes, tenemos que tener controles y tenemos que tener un plan que se cumpla. Yo lo que creo que cuando quieren decir despolitizar es que no esté vinculada Que no haya estrechamente incidencias. a las decisiones partidarias. Exacto. Ahora Porque sí. no nos llamemos engaño. Mentira del diablo, qué currículum ni currículum. Ok. Eso La va a ser posición imposible. la toman los militantes. Y por eso ustedes ven ahora mismo este tema, que si hay decreto, que si no hay decreto, que si fulano es aliado, que si no es aliado, porque la principal toma de decisión se abraza a la militancia política que usted desarrolla. A partir de ahí se conecta con sus competencias, sus habilidades y competencias. Si usted es un militante político con vocación educativa, como por ejemplo el profesor Fulcar, pues va a esa línea. O el profesor Santos, ¿no? Pero tuvo su militancia política. Por eso quizás Eury se enfoca hacia ahí. Ahora bien, nosotros hoy estamos padeciendo de que se eliminó a un político, para entrar en lo que dice Eury de la despolitización, y se puso a un técnico que nos lleva peor. Que es más político que Que técnico. en más muchos casi casos. siempre político, sabe, No, claro. entonces ni siquiera es Ni político, siquiera porque ni político. siquiera guarda las que formas casi al trato. siempre, que casi Escuche. siempre, Julia, permíteme decirte, cuando hemos visto el histórico en accionarios como este, en cualquier institución, principalmente técnicas, donde se decide llevar a un técnico que no tiene para nada, está outsider de la política, casi siempre termina en una gestión fracasada. Porque es que el político es el que tiene la capacidad de coercionar cosas, por eso es político. Entonces, cuando uno sataniza la política, uno elimina la capacidad de coercionar cosas, de llegar a acuerdos. De llegar El a técnico no acuerdos, llega a de acuerdo. acuerdos, el técnico lo que quiere es ver su plan hecho. Esto es esto y punto. Y vemos, señores, que como se le atribuyó a Balaguer, porque al final de cuentas siempre, nunca se ha tenido pues el video donde él lo dice, de que supuestamente decía que la Constitución era un pedazo de papel, pareciese que el pacto educativo es un pedazo de papel. Y un No ha pedazo habido de papel. continuidad en estos 12 años. El pacto tiene 10 años. No ha habido 10. continuidad en estos 10 años porque no ha habido voluntad política de que haya continuidad, no por falta de instrumentos. República Dominicana, siempre le he dicho, es rica en legislación. República Dominicana es rica en documentos. República Dominicana es rica en políticas públicas. República Dominicana es pobre en ejecución. No, y el punto exacto es que los más afectados son los estudiantes. El Y Claro. futuro. nosotros, porque todo, El que futuro. Y el nosotros futuro, hablábamos, ¿a dónde llegamos?
Pero es que el problema es que ya ni siquiera el futuro, señores, el presente. Eso que pasó en Asua Sí, fue claro. producto de falta de educación. Así Eso Pero que claro. vemos en los medios que la gente se golpea, la falta de tolerancia en los diferentes lugares, el hecho de estar motivados e incentivados a delinquir o a cometer acciones contra el pudor es producto de que no vemos la educación como una forma de ascendencia social. Pero claro, Es que, bueno, es que en ya la praxis no lo es. capacitación no es un punto de referencia para que las personas obtengan una mejor Mire, vida. No vamos mal. Exactamente. estamos mal. Precisamente por eso yo basaba mi Llegó el comentario en principio, esa parte. del Pero es principio que del mal y ya Jesús viene, arrepiéntete. Hasta el Aquí- hábito de la aquí- lectura se ha aquí- perdido. Exactamente. El hábito de la lectura aquí se ha perdido, Se ha señores. perdido. La gente Lamentablemente. no Me doy quiere cuenta con un hablar. equipo que yo le mando un guión todos los sábados. y no Bueno, lo sí, es cierto. Yo soy testigo. Porque que se ha tú veas, perdido, para eso que es tú un veas, ejemplo para que tú práctico. veas. El hábito de la lectura se ha perdido. La No sé, forma no de los conozco, escribir pero- la forma de escribir Sí, no se este ha programa, no. perdido. No, para nada. Mira, es que precisamente por eso yo decía ahorita. Y no ataco las redes Las sociales. escuelas y las universidades están pasando por los estudiantes y no ellos por ellas. Bueno, el pacto Es que, cubre mira, esa parte. ahí, Claro, mira, y qué porque bueno El que lo pacto mencionas. cubre Mira que lo esa mencionas. parte. El pacto te dice a ti las Mira partes, qué bueno que lo las mencionas. universidades. Pero las ya, pero escuelas, ¿de qué pacto tú los hablas? Si entes. ya salió No una se foto está que se cum- reunió el ministro de Educación Superior con la educación ¿Y qué, Ah, y qué para planean? abrir hablar del pacto. Pero Mira- es que no se cumple. Ah, Pero tiene mira, 10 años mira que tú mencionas paralizado. algo. Tú sabes que las universidades privadas, y me van a odiar por esto que voy a decir. Más. Dígalo. Más, me van a odiar más. Las universidades privadas, Siempre te van como a tienen odiar. un monopolio educativo, han provocado, o sea, han tomado control absoluto de la educación superior y se han dado la tarea de no educar a la gente sencillamente porque ellos tienen el monopolio. Y la UAS, que se ha convertido en un nido de cosas aquellas donde mucha gente se beneficia, aunque sale buena gente de ahí, bien graduada y demás, la UAS no ha hecho el contrapeso necesario como educación superior pública para crear una competencia dentro del sector privado. Entonces tú Pero, tienes ahí un Eury, problema. Te voy a tener que volver Pero a yo te voy a contradecir. decir Tú una tienes un Porque problema. te voy a tener que volver a contradecir. Las universidades no tienen un monopolio, Eury, porque hay más de 35 universidades, mi amor. Sí lo tienen, Exacto. las privadas, sí. Sí, privada hay no. 35. Sí, Acuérdate pero que yo a lo vengo que de me ese refiero sector. es que el estudiante que quiere crecer, la única opción que tiene el sector privado, como diga. Exactamente. Eso es que un no hay- constructo exactamente. social. No hay Ahí un la culpa es del contrapeso, Estado. No, hay No, una pero culpa del precisamente Estado, eso pero hay es lo una que culpa dice también Eury. de cómo se ha estado gestionando la UAS. No, pero voy te repito, pero ahí es culpa del Estado porque nosotros tenemos un constructo social de que usted es gente porque usted es licenciado y no se valora ni se pondera la educación técnica, ni se quiere pagar conforme a la necesidad. Por eso tú ves que tú tienes que buscarte un bucón para que te arreglen una electricidad porque no estudia electricidad. Entonces ahí, ¿por qué? Porque monopolio es si hubieran 2 universidades, pero hay más de 35 universidades privadas a nivel nacional. Entonces ellos no son el mar, ellos son un resultado del mar. Sí, pero muchas Ah. universidades No, o han sea- querido capitalizar y que solamente obtener la participación de todos esos estudiantes en ciertas carreras, porque aquí todo el mundo tiene claro, no, si tú quieres estudiar cierta carrera, tú debes irte a esa universidad. ¿Por Exacto. qué? Bueno, Porque se no se ha delimitan las encargado universidades. la universidad, como dice Eury, no se ha encargado la UAS de hacer una política Una competencia. para atraer a esos Pero volvemos al esos mismo punto, al estudiantes. Estado de quién es la UAS. La UAS Sí, es de la UAS, pero la UAS pero no la es del UAS es Estado. de La todas, UAS es de la UAS. Pero es que la La UAS UAS una grata es con autónoma. puño. Perfecto. Tiene problema ahora con la biblioteca Pedro Mil. ¿Qué va a hacer ella con eso? La UAS, Precisamente, la UAS precisamente. Mira, el la día UAS. pasado yo veía. Y es autónoma. En el 2000, perdóname, José, en el 2016, Diario Libre, si mal no recuerdo, hizo un estudio de cuánto le cuesta al Estado tener un estudiante en la UAS y salía más caro que tenerlo en UNIBE. Pero claro, Salía más caro que tenerlo en UNIBE, salía en 60,000 pesos al gobierno, a nosotros, los dominicanos. Y la UAS la gestiona un grupo de gente que decide qué hacer con la UAS. pero claro que sí. La Pero UAS es de volviendo la al UAS. pacto educativo. Volviendo al Sí, pacto sí, educativo. volviendo al Porque pacto nos fuimos educativo, a otra porque fuimos a etapa las que veremos más universidades. adelante. Claro. La realidad es que nosotros tenemos que ser un pare, porque ahí se habla de la calidad educativa que ya ha quedado evidenciada, que no la tenemos, porque el primer concepto yo creo que ni siquiera es en una definición los indicadores claros de lo que es calidad educativa. Y lo tenemos como un término muy cliché. Y sobre la marcha hay otros puntos. Yo creo que como sociedad debemos darle seguimiento porque somos los veedores de la educación. También jugamos nuestro rol. Nos paramos y hacemos todo estridente por un avión de Venezuela. Somos estridentes porque se firmaron unos préstamos. Somos estridentes porque se está depositando una reforma. Pero eso es el corazón de una nación.
Claro, y además de que, como decía bien el presidente en su discurso, la educación es un problema de todos. Y al ser un problema de la sociedad, todo el mundo incide hasta en el punto de que no, yo tengo un familiar que es graduado de magisterio, que vamos a nombrarlo allí porque es el compañero del partido. No, eso no es así. Para eso son los concursos, para eso es la capacitación de ese docente, para que sí pueda optar por esa posición, no solamente porque usted pertenece a un partido político, sino porque usted se la ganó. Yo quisiera dar un dato, lo doy. Dalo, Un dalo, dalo, dato. dalo, dalo. Mira, Ya tú estás satanizado, como tú dices, verdad, no importa. Tú lo has dicho 4 veces en el día de hoy. 2021-2022, cuando se hizo el famoso pago con cheque y se hizo un supuesto arqueo De los cheques. de los cheques y de las personas que nómina. estaban en la Ujú. nómina, Ujú. sucedió algo muy peculiar, específicamente en el Ministerio de Educación, donde se nombraron maestros por contratos. Ahí, si la Procuraduría funcionara para el Partido Revolucionario Moderno, investigara y se diera cuenta que ahí se nombró mucha gente violando la ley de función pública. Es cuando. Ok. Bueno, lo que sucede es que yo creo que definitivamente los problemas de nación hay que prevenirlos más que buscar la solución. Porque luego, mira cómo tú mencionas eso, ya el palo está dado, ya pasó, ya se perdieron los recursos, se perdió la situación, ya quizás hasta el hecho Había- murió. Entonces es tratar de prevenir. Yo creo que hay que tener un ministro de educación sensibilizado. Yo creo que ya yo no creo tanto que sea un ministro con condiciones técnicas. Mire, señores, a veces hay gente que ni siquiera es profesional y tiene más conciencia y tiene más formación que el que tiene una pared llena de títulos. Capacidad para Nosotros gerenciar. necesitamos un ministro de educación sensibilizado, Claro que sí. sensibilizado con la sociedad dominicana, sensibilizado y comprometido con dejar una buena gestión a favor de su país, en el lugar donde vayan a vivir sus hijos y sus nietos. Porque si seguimos teniendo ministros de educación donde ellos llevan su propia agenda basada en lo que yo creo, en lo que yo entiendo y en lo que yo considero, seguiremos por un derricadero. Por la